Vamos a aplicar entonces las derivadas acá para encontrar la derivada de las funciones, primeramente las funciones más simples. Y dentro de las funciones más simples, lógicamente tenemos la función potencia. Por ejemplo, yo tengo y es igual a x a la n. ¿Ok? La función potencia. Yo puedo aplicar la derivada, así como hicimos en el anterior vídeo, que el i' es igual al límite cuando el h tiende a 0, de f de x más h, menos f de x sobre a. La puedo hacer de esta manera, pero no puedo hacer de esta forma para todas las funciones que yo tenga en la mano. Entonces, para eso tenemos que resumir ya esto que está aquí y darlo en función de unas reglas que nos pueden ya eliminar, nos pueden ya independizar de esta fórmula. Claro, aplicar entonces de una manera directa la derivada para una función determinada, para un tipo determinado de función. ¿Ok? Por ejemplo, tengo aquí la función potencia y es igual a x a la n. ¿Cómo evalúo su derivada? La derivada de esto sería el i', que ya sé que es derivada de y respecto de x. Esto va a ser igual. El n baja como coeficiente, nx, y el exponente de x se disminuye una unidad, y entonces n, acá sería n menos 1. Es por eso que en antes vimos que si la función era x al cuadrado, su derivada nos dio ¿cuánto? La derivada nos dio 2x, porque el 2 baja como coeficiente por x elevado al exponente menos 1. 2 menos 1, 1, x a la 1. Y esa es la razón por la que nos dio entonces la derivada de la función de este tipo. ¿Ok? Vamos a ver entonces aquí las aplicaciones de esta primera regla. Ejemplos. Si yo digo, por ejemplo, que tengo y es igual a x a la cuarta, ¿cuánto sería su derivada de esta función? El exponente baja como coeficiente. Por lo tanto, el i' sería 4 por x al exponente menos 1. 4 menos 1 sería 3. Esto sería su derivada de esta función. Si yo digo, por ejemplo, que y es igual a x a la quinta, su derivada sería ¿cuánto? El 5 baja. 5 por x al exponente menos 1 a la cuarta. Si yo digo que y es igual a x, ¿cuánto sería su derivada? Su derivada, ojo que el exponente tiene ahí, el exponente es 1 para esta función. Por lo tanto, esto sería el 1 baja como coeficiente por x al exponente menos 1. 1 menos 1, x a la 0. ¿Y cuánto es x a la 0? Sería entonces 1. 1 por 1 es 1. La derivada de x sería 1. Derivada de x sería entonces la unidad. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo digo el i, por ejemplo, es igual a raíz cuadrada de x? Tengo una función raíz cuadrada y quiero calcular su derivada. Por lo tanto, aquí tenemos que transformar esta función. Y digo que la función misma, esto va a ser igual así. X elevado a la ¿cuánto? Este es una raíz cuadrada que viene de un exponente fraccionario. El exponente de x es 1, el índice es 2, sería entonces x elevado a la 1 medio. Y ya la transformé a una función potencia. Amigos, si esto es así, entonces este 1 medio baja como coeficiente. Sería 1 medio por el x a la ¿cuánto? Al exponente menos 1. 1 medio menos 1. O pero, esto sería 1 medio por el x, 1 medio menos 1. ¿Cuánto es? Menos 1 medio. Como es exponente negativo, lo bajo al denominador y me quedaría 1 sobre 2 por x a la 1 medio, y esto sería raíz cuadrada de, vamos a hacerlo por partes, 2 por x a la 1 medio, y esto sería 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. Esto sería entonces la derivada de la función raíz cuadrada. Hay algunas funciones que tenemos que memorizarlo. Por ejemplo, esta es una de ellas. Y es igual a raíz cuadrada de x, su derivada es 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. ¿Qué es lo que hemos hecho para este caso? La regla de oro del cálculo. Regla de oro. ¿Qué es lo que significa esto? Que a mí me dan, por ejemplo, la función. Esta función, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero reescribirlo, transformarlo, ¿está claro? Lo reescribo.
Y una vez que la he reescrito, la opero. Si estoy derivando, la derivo. Si estoy integrando, la integro. La opero. Y una vez que ya la he operado y calculado su derivada, ¿estamos? Entonces aquí sería esto, ¿no? De aquí el I' será igual. Una vez que ya la he reescrito, la calculo su derivada, la opero. Y una vez que ya he calculado su derivada, la simplifico. De aquí simplificar. Y esto es la regla de oro entonces de las operaciones. Me dan la función, la reescribo, luego la opero y al final la simplifico, y eso va a ser mi respuesta entonces para los problemas de aquí en adelante. ¿Ok? La tenemos entonces la primera función simple y continuamos con las demás simples. Otra función simple, por ejemplo, sería la función exponencial. Y la función exponencial sería entonces de esta manera. Digo entonces, y que sea, por ejemplo, e a la x. Puedo aplicarle esta regla para calcular su derivada, pero me va a ser un poco complicado. Para ello me baso en esto, que esta regla que estamos haciendo es consecuencia de esta fórmula. ¿Está claro? Me quedaría entonces, esto va a ser igual a ¿cuánto? A e a la x. Simplemente e a la x. ¿Está claro? Otra función simple. Si digo, por ejemplo, que y, otra función simple, y es igual, por ejemplo, ya no e, que sea a la x. ¿Cuánto sería su derivada de esta función simple? Esta función simple sería a la x, la misma a la x, pero esto multiplicado por el logaritmo neperiano de la base, logaritmo neperiano de a. Y así nosotros podemos continuar con todas las simples. Podemos llegar, por ejemplo, a la función y es igual al seno de x, donde aparece x es una función simple. Por lo tanto, su derivada de esto sería coseno de x. Yo tendría, por ejemplo, la función y es igual a coseno de x, también simple. La derivada de esto sería derivada de coseno menos seno de x. Yo tendría, por ejemplo, la función y es igual a arco tangente de x. Su derivada de esto sería 1 sobre 1 más x al cuadrado. Y así puedo continuar entonces con todas las funciones simples. Pero como son simples, es cuestión de aprenderlo de una tabla que están ahí todas en conjunto y memorizarla cada una de las funciones y su respectiva derivada. Esto casi no nos es problema, ¿vamos? Nos es problema cuando ya no tenemos no funciones simples, sino funciones compuestas. Ahí viene el problema. Funciones compuestas, 2. Vamos a ver aquí entonces las funciones compuestas. De funciones compuestas, esto significa entonces que dentro de una función va a haber otra. De funciones compuestas. Ya no son simples, o sea, ya no aparece seno de x, sino aparecerá seno de 3x. El x por esta función. Amigo, es una función compuesta. Entonces lo primero que tenemos que ver aquí es cuál es la función principal, la función simple, y qué función está dentro de la simple. La función simple y cuál es la función que está dentro de la función simple, dentro de la función c. ¿Ok? Digo entonces, por ejemplo, para la función simple y es igual a x a la n. ¿Vamos? Ya sé que su derivada es esto. N por x a la n menos 1. Ya lo sé. Pero yo no me voy a esto, me voy a una función compuesta que sería, por ejemplo, que el i sería x menos x al cuadrado menos 2 elevado a la cuarta. Amigo, el x se ha reemplazado por el x al cuadrado menos 4. Pero antes de reemplazarse era una función potencia. Entonces, lo primero que hago para esto es calcular su derivada, pero como función potencia. Esto significaría que sería entonces el 4 baja multiplicado por el x al cuadrado menos 2, ahí está, a la q. Está derivada como función potencia. 4 bajó, exponente menos 1 arriba. 4 bajó, exponente menos 1 acá. Ahora, pero como acá no hay x, sino hay una función, la multiplico a esta función de la función simple por la derivada de la función que está dentro de la simple.
por la derivada de x al cuadrado menos 2 derivada. Y esto me quedaría 4 por x al cuadrado menos 2 al cubo multiplicado por la derivada de esto, que sería 2x. La tenemos aquí, ¿ok?